charla, Alfredo, Wilda. Sí. Con estas imágenes de las horas en Egipto, en particular, como decíamos, en una jornada donde ha habido violencia, donde nuestros corresponsales y colegas allá han narrado hechos de violencia. ¿Cómo se leen estos hechos de violencia? Estamos viendo que por primera vez irrumpieron figuras identificadas con el régimen, abiertamente en una confrontación en la plaza. Mira, a mi juicio, para entender lo que pasó hoy, uno debe también entender la profundidad de la composición del militar en Egipto y el régimen policíaco a lo interno y militar a lo exterior. Es como la cara de Jano, del dios Jano, tiene una doble cara. La cara policíaca de seguridad interna, que es la que vimos hoy, es un rostro atroz. Y está el rostro benévolo, vamos a decirlo así, ilustrado, de un ejército que nada más deja ver. Pero digo, es el dios Jano, al final de cuentas. Pero lo fundamental, tiene mucho parecido, sobre todo para los televidentes mexicanos, con el halconazo. Todavía no llega a... ¿El halconazo de Tlatelolco? O sea, ¿quieres decir gente enviada paramilitares, exprofeso para crear violencia? Esos son... no expresiones genuinas de apoyo al mandatario. Bueno, mira, yo te Tamalente. cito dos fuentes, la BBC de Londres, abiertamente dijo que eran organizados por el propio régimen, paramilitares. Para provocar hechos de violencia. Así es. Y para rescatar un poco del naufragio a Mubarak. Yo no sé si esto lo rescate. Y la segunda, la fuente Stratford, que citan incluso una fuente militar de Estados Unidos. ¿Qué dices, Wilda, de estas escenas? Yo digo que finalmente ahí está parte del Estado que se fue armando todos estos años, estas décadas. Esta parte militar que, por supuesto, es mandada para sostener al régimen, aunque... le quede poco tiempo, de todos modos intentan sostener este régimen. Eso es lo que estamos viendo en estos actos de violencia. Pero quienes protagonizaron los hechos de violencia no son los del ejército, digamos, son gente vestida de civil. No, pero no me refería... ¿Se acuerdan de los halcones? No me refería exactamente al ejército. Ya. Digo, la infraestructura que se ha... policíaca, militar, paramilitar, es lo que hay todo un Estado atrás de este régimen, que se fue armando a lo largo del tiempo. Y esto es parte de ese Estado el que se está, los que manejan todo el aparato de seguridad, parte de ese Estado es el que está mostrándose en este momento en las calles, en confrontación con una protesta masiva, en parte espontánea, en parte, alimentada por las últimas elecciones en diciembre, etcétera. Ahora, estamos en algo que ya platicábamos el viernes, Alfredo, que es el efecto contagio. Han empezado a ocurrir también otras cosas en otros lugares. ¿Qué registro tienes de otros países, de otras movilizaciones en estos momentos? Bueno, Yemen, el mismo discurso que Mubarak de Abdallah Saleh, que es el presidente también eterno de 30 y pico de años, apoyado por Estados Unidos para no variar, y Jordania, otro régimen apoyado por Estados Unidos, le tuvo que cambiar a su primer ministro, el monarca, ayer precisamente, ayer. El mismo día que estaba hablando Mubarak, y ya alcanzó también Sudán, que Sudán no se ha seguido, se acaba de balcanizar, pues le quitaron un pedazo en el sur, y ahora ya los estudiantes en Jartum, curiosamente Sudán es un país vecino de Egipto, pero aquí lo que hay que entender en relación a Egipto, no hay que perder de vista eso. Déjame hacer una pausa y nos cuentas de eso, si te parece. Ya tengo que seguir un corte muy insistente, perdón. Regresamos charlando con Alfredo Jalife y Wilda Western en estas horas que transcurren particularmente en Egipto, como decíamos. Los partidarios o halcones, si uso tu palabra, Alfredo, de Hosni Mubarak y activistas de la oposición chocaron con dureza en esta plaza y las calles adyacentes. No sabemos exactamente la dimensión de los hechos de violencia, se hablan de centenares de heridos, hay cifras variables respecto a muertes. Y la gran pregunta que, estabas a punto de responder, digamos, sobre lo que puede venir. Bueno, mira, pero básicamente también hay que decir algo. ¿Por qué al final de cuentas la decisión está en manos de los militares y con el apretón de tuercas de Estados Unidos? Esa es la verdadera ecuación. Es decir, Estados Unidos tiene que decir... Sí, ese es, no hay otro. Militares de Estados Unidos. Porque no existe sociedad civil. ¿Y por qué no existe la sociedad civil?
Bueno, son personajes, mira, yo a Mohamed Baradei lo conozco muy bien, es un personaje fuera de serie, yo te firmo en blanco lo que quieras sobre él. El problema es de que no es personaje de la sociedad civil. Te lo firmo en blanco. Baradei. En blanco. Ahí está. Baradei. Bueno, Baradei. Ahora, pero un minuto más. ¿Qué sucede? ¿Pero qué firmas en blanco? Que es un tipo... De primera. De primera, etcétera, pero no eso no empata alcanza. con la movilización. Así es. Eso No no existe alcanza. una sociedad civil en Egipto porque fue desmantelada. ¿Y quiénes están No hay en las infraestructura. ¿Qué, Espontáneo, es espontáneo de los jóvenes. En ciernes de Bueno, organización. pero acaba de aparecer. Sí, sí. Porque la ley una de parte. emergencia A no la ver, dejaba. Una parte. Esta discusión ¿Sociedad de civil que... en ciernes? ¿O Sí, cómo le en llamas? ciernes, yo Porque le ni digo. modo Esta discusión de- que no importa esa masiva protesta. La discusión de que no existe sociedad civil en Medio Oriente en general, no solo en Egipto, es bastante larga. Yo creo que sí está, que sofocada por regímenes autoritarios, eso hemos venido diciendo una y otra vez. Aquí en las calles encontramos jóvenes desempleados, una masa impresionante de jóvenes desempleados, menos mujeres, Educados, educados, sí, con licenciaturas, con... sí, pero y que no logran insertarse en ninguna parte del mercado laboral. Digo, aunque en números no les ha ido tan mal. Si uno revisa que cómo salieron de la crisis de 2007, en términos macroeconómicos no ha estado mal ni inversiones ni algunos detallitos en términos de economía. Encontramos a esa gente en la calle, pero también encontramos todas estas organizaciones que han existido por décadas y décadas. Egipto tiene organizaciones partidarias durante todo el siglo XX. Tiene organizaciones partidarias que han participado en el sistema político. Tiene otras organizaciones políticas que han tratado de colarse al sistema legal y a veces lo han logrado a través de alianzas, incluyendo hermanos musulmanes. Entonces, yo creo que la sociedad civil sí está ahí y que eventualmente ha sido contenida en parte por esta ley de emergencia que mencionaba al principio, que ha sido contenida, sofocada por muchos años. Déjenme hacer una pausa, Alfredo Wilda, y bueno, ojalá que al regreso tengas interés en retomar tu propio concepto que decías en el corte, hablando de jóvenes desempleados, hablando de esta situación crítica de millones de personas. Tú decías, ahí hay una crisis de la civilización, además de Egipto. Pero bueno, después de la pausa hablamos. En el seguimiento de lo que ocurre en Egipto, hay que destacar que el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York ha pedido al ejército de Egipto que proteja a los informadores después de que al menos una docena de ellos fueron golpeados o acosados por supuestos simpatizantes del gobierno de Mubarak. Hay que decir que entre los agredidos está el corresponsal de la televisión Al Arabiya, que ha sido brutalmente apalado. Están también dos corresponsales de publicaciones, una belga y otra danesa, dos periodistas de AP, la famosa presentadora Katy Couric, y varios periodistas de CNN también están en esta circunstancia, entre ellos Anderson Cooper y Hala Gorani y nuestro enviado especial José Levy. Así que esta es parte de la historia de lo que está pasando en las últimas horas. Creo que ahí hay algo que mirar que tiene que ver con esta idea de una sociedad civil que sí existe pero aplastada. Nos despedimos, Alfredo. Bueno, yo realmente veo un poco más allá. Esto inicia en 2008 con la crisis financiera global, una fecha inolvidable en México, 15 de septiembre del 2008, que se convierte en crisis económica, crisis energética, crisis alimentaria, crisis ambiental. Estamos ante una crisis multidimensional. Y en quienes son los más afectados son los jóvenes, desempleados. Pero esto no está confinado al mundo árabe. Ya llegó a Albania, le va a pegar a Europa, ya le pegó a Londres en sus calles. Y yo creo que estamos hablando de la grave crisis del modelo de la globalización financierista y más que nada de una crisis de civilización. Porque una civilización llamada así, que no le da futuro a su futuro, que son sus jóvenes, que les aniquila su esperanza de vida y no les da los instrumentos para subsistir, se está suicidando. Pues ahí está un concepto grande, sin duda, porque colocas esto en una perspectiva global. Al final de cuentas, aquí estamos viendo expresiones extremas, si quieres, de una irritación. ¿Coincides en esta interpretación global en que el componente principal de lo que ocurre en Egipto y en esos países árabes tiene que ver con esta crisis de civilización, dices tú?
Bueno, yo agregaría, sí, está el tema de la globalización y la forma que ha adoptado el capitalismo en estos últimos años, pero también lo que está pasando en la región en términos políticos y de política internacional. Yo creo que ahí hay un componente que tiene que ver con las sociedades y cómo están viendo el conflicto de árabes e Israel, cómo están viendo el papel de Irán. O sea, creo que hay un componente regional presente. Pues ahí está el tema abierto, como tú dices, multifactorial, multidimensional, y hay que verlo de esa manera. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Un honor. Y gracias, Wilda, por estar en este programa. Gracias a ustedes que nos permitieron estar en este programa con ustedes. Y bueno, pues seguiremos de cerca para seguir transmitiendo estos momentos de la historia. Pásela bien. Hasta la próxima. One point, the man on the loudspeaker said this was a peaceful demonstration, but they attacked us, so